Hola, bienvenidas, bienvenidos. Ahí estamos viendo que están ingresando los participantes. Quiero comentarles que tuvimos una inscripción increíble, estamos muy contentos de tanta audiencia que vamos a tener hoy, y un poquito nerviosos por lo mismo, pero bueno, en principio querer agradecerles. Bueno, voy a hacer la bienvenida formal desde DIACO. DIACO es Diversidad Funcional en Acción. Nosotros estamos localizados en el Partido de la Costa, en Buenos Aires, República Argentina. Lo digo porque sabemos que hay personas de otros países, así que bueno, bienvenidos a todos. Y desde las acciones locales que hacemos en DIACO, trabajamos para lograr un mundo más inclusivo, donde las personas, o sea, donde haya lugar para todos. Y desde lo global, digamos, tenemos la posibilidad de hacer encuentros como este webinar, el que nos llena de emoción de poder generarlo, y la temática de hoy va a ser el autismo en el mes de abril, que estamos con el mes de concientización por el autismo. Y les confieso que estuvimos hablando con las personas que van a disertar hoy, y pensamos, bueno, ¿qué podemos aportar después de tanto trayecto, ¿no? De tantos años de recorrido? Quienes me conocen, soy la mamá de Franco, un joven de 24 años que tiene un diagnóstico de autismo. Y acá entre las personas que van a hablar tenemos a Germán y a Inés, que también han transitado por este camino hace mucho tiempo, y sentíamos que, bueno, teníamos algo muy importante para transmitir después de tanto andar, y qué mejor que rodeados de Cristian Plers y Verónica Martorello, que en nuestro caso fueron dos personas que realmente hicieron la diferencia en nuestras vidas. Así que bueno, eso creo que es importante, que el mensaje que tenemos para dar con respecto a esto, como se llama este webinar, que es más allá de los diagnósticos, así que creo que tenemos algo que quizá en otros webinars no se habló, o no se habla tan a menudo, así que espero realmente que podamos aportar a toda esta audiencia hoy que fue convocada. Por otro lado, también decirles que si sienten que algo de lo que estaban con la expectativa de encontrar en este webinar y no pudo ser, por favor, nosotros tenemos un correo que es diacolacosta@gmail.com, diaco es con doble C, para que se puedan comunicar, y todo lo que no se haya hablado y que ustedes esperaban quizá encontrar respuestas, trataremos de responderlas en el menor tiempo posible. Así que bueno, dicho todo esto, quiero agradecer especialmente a la Universidad Nacional de La Plata, a la Secretaría de Relaciones Institucionales, a la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad Atlántida Argentina, que está en el Partido de la Costa y que generosamente nos está brindando este espacio para poder hacer este webinar hoy con tanta audiencia, a Global Sea, que también nos ha dado al moderador de hoy, que ahora lo voy a presentar, a la Dirección de Discapacidad del Partido de la Costa, y a Espacio Habitado, Estudio de Arquitectura, de la arquitecta Vivi De Luca, que también va a disertar en el encuentro de la semana que viene. Así que bueno, paso a agradecer también, antes que me olvide, a las personas que van a hablar hoy, porque generosamente están dando su tiempo y su conocimiento, sin esperar nada a cambio, pero bueno, yo les agradezco porque también es una manera de nutrirnos todos con estos encuentros, así que infinitas gracias por todo. Y bueno, por último también a la audiencia que se ha convocado, y bueno, leí los comentarios y que todos muy contentos porque sabemos que las personas que van a hablar son muy convocantes. Así que bueno, dicho todo esto, voy a presentar a nuestro moderador, que es Hernán Alessandria. Hernán es médico especialista, jerarquizado en psiquiatría y psicología médica a nivel nacional e internacional. Un segundito. Fundador y presidente de Global Sea, asociación civil, integración de redes y conocimientos en salud mental, investigador principal del Centro de Investigación de la Clínica Privada Santa Teresa Ávila,
Es ex jefe del proyecto de restitución de derechos humanos de mujeres de Sala G del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ex referente disciplinar de residencias de salud mental y psiquiatría de la provincia de Buenos Aires desde 2007 a 2021. Fundador y presidente del capítulo de psiquiatría positiva en la Asociación Argentina de Psiquiatras. Miembro activo de la sección de psiquiatría positiva de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cofundador e integrante de la Mesa de Salud Mental del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Vivi. La verdad que el agradecido soy yo cuando Vivi de Luca nos convocó a Global Sea y a la mesa, y como secretario de la Mesa de Salud Mental del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles. Básicamente lo que buscamos es integrar redes, conocimientos y trabajar temáticas que si no es como que quedan a la voluntad y al esfuerzo de los grupos y las organizaciones. Y uno de los grandes desafíos que tenemos, y más en este contexto, es de agruparnos, de unirnos, de construir conjuntamente. Así que más que agradecido de poder estar acá ayudando, dando mano, estando con gente amiga como Cristian, como Vivi, y conociendo este lindo proyecto que están llevando adelante, que la verdad que las felicito y los felicito a todos. Así que bueno, dicho esto, vamos a presentar a María Inés Novas, ¿sí? Que es la mamá de Germán García Brunelli, es veterinaria, de profesión actualmente está enfocada en acompañar a Germán en su tránsito por el mundo. Ella está agradecida, dice, por la transformación y descubrimiento de sí misma que le dio la experiencia de vivir con alguien que aprende de una manera diferente. Está convencida del potencial infinito y la perfección de todos los seres, buscadora de caminos. Y así dice, me encontré con RPM, Rapid Prompting Method, un método estandarizado de aprendizaje que permitió que Germán se conectara a través de las palabras con los otros. También vamos a presentar a Germán García Brunelli, de 15 años, diagnosticado a los 2 años con autismo, un ser de profunda sensibilidad, voluntad y valentía. Pensamiento claro y palabra precisa, sigue buscando un lugar en un mundo no muy bien preparado para recibirlo. Sean bienvenidas y bienvenidos, y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, un poco de nervios de toda esa gente escuchando del otro lado. Bueno, yo estoy aquí en calidad de mamá de Germán, para contarles un poco el tránsito que venimos haciendo. Y bueno, también en calidad de compañera de él de comunicación, porque en esta forma que encontramos para que él comunique, por ahora él necesita a alguien que lo acompañe, así que le preguntamos a él si quería estar. Obviamente siempre se parte de la aprobación de él. Y él se levantó teniendo un día no muy bueno, porque se siente un poco mal de salud, está un poco congestionado, pero a pesar de eso lo ven ahí sonriente y dispuesto. La idea es que yo les vaya contando un poquitito cómo viene siendo nuestro andar, y si él quiere puede intervenir, si no quiere puede irse, porque bueno, es una demanda extra para él esto, así que bueno, puede estar o puede partir. Bueno, en realidad yo respondí, no soy muy de las cámaras, pero respondí a la propuesta de Vivi, porque me parece como interesante esto de intentar cambiar o ampliar
la mirada que tenemos hoy sobre el autismo. Estoy viendo que está escribiendo, por eso estoy distraída. Bueno, déjalo conmigo. Es un poco esto, ampliar la mirada sobre el que tenemos sobre el autismo y quizás cuestionarnos cuánto hace falta encasillar quizás a las personas dentro del diagnóstico, más allá de que quizás sea necesario desde lo práctico y desde el sistema de protección médica. Yo me encontré con que nunca tuve problema en decir que Germán tenía autismo, y él mismo dice que tiene autismo y no tiene problema. Pero me fui dando cuenta con el correr del tiempo de que muchas de las características que se nombran dentro de lo que es el autismo, y a medida que fuimos encontrando sobre todo este método de comunicación, lo que se menciona como propio característico del autismo, quizás empecé a ver que no estaba en él, ¿no? Entonces, bueno, un poquitito la propuesta de estar hoy acá es contarles nuestro andar, porque estaría buenísimo que de a poco pudiéramos ir como concibiendo la posibilidad de que no hay tantos diagnósticos, sino diferentes formas de estar en el mundo, y de desarrollarse, y que en realidad lo que se necesitan son más formas distintas de entender a las personas que tienen un desarrollo y una forma distinta de estar. Bueno, ahí se fue, después lo llamamos. Yo tengo un videito acá para compartir un poco para el arranque de mostrarles cómo es que él usa su sistema de comunicación hoy. Un poco porque había alguna persona no vidente, me dijo Vivi que estaría bueno que describa la situación. En el video lo que se ve es Germán señalando en su tablero, que es un tablero con el abecedario completo impreso, y bueno, está filmado de forma que se ve como él deletrea en el tablero las palabras y forma una frase. No tiene muy buen sonido, o sea, no tiene buen volumen, entonces yo les voy a ir leyendo lo que él escribe. La pregunta es algo que él quiera decirle a los papás de personas con autismo. Inés, perdón. Sí. Me parece, ¿se puede compartir el video o no? Ah, no lo estoy compartiendo, No lo perdón. estás compartiendo, ¿eh? A ver. Ah, estoy en descargas, ahí voy. Lo practicamos, pero no salió. A ver, avísenme. Ahí ya estás compartiendo pantalla, sí. Ahí va. Entonces la pregunta sería si hay algo que vos le querés decir a los papás de los chicos o ya más grandes a personas con autismo.
Entonces la pregunta es algo que él quisiera decirle a los papás de las personas con autismo. Dice, es que sean amorosos. Es que no les pidan es que no les pidan que sean alguien distinto es que no les pidan que sean alguien distinto a quienes, ahí se interrumpe, porque a veces pasa eso, que necesita un descanso, porque es un real esfuerzo que él está haciendo en ese marcar cada letra, así que... Uy, faltó una palabra. Estaba perfecto eso. Una pequeña pausa. Que no les pidan que sean alguien distinto a quienes son. Hermoso lo que dijiste. Bueno, lo que dice es entonces eso, que no les pidan que sean alguien distinto a quienes son. ¿Querés aprovechar, Ser, para saludar vos o algo? H O L A T O D O E L M U N D O. Hola a todo el mundo. Estoy. Ya. Estoy feliz de estar en el terminalo y te liberamos. Intuyo que quería decir en el Zoom. Pero bueno, entonces volviendo a lo que les contaba antes, esto de que para mí como fue
fue haciéndose cada vez más claro en este tiempo, que todo eso que en teoría estaba en Germán por tener autismo, que es no poder comunicar, no tener interés en vincularse con los otros, que sus intereses eran restringidos, todo eso en realidad tenía que ver con su posibilidad de, o no, de mostrárnoslo. Y ahí es como que, sobre todo fue como más palpable, concretamente con esto de la comunicación, cómo empezaron a aparecer sus ideas y su pensamiento, a la luz, algo que ya estaba, y que quizás si uno lo piensa desde el prisma de siempre del autismo, o por lo que uno observa en él, podría suponer que es una persona que no tiene inteligencia, o que no tiene interés en comunicar, interés en vincularse con los otros. Por eso es que, bueno, me parece importante que lo pensemos entre todos, que tanto desde la salud como desde las familias, como haya una posibilidad de observar y de pensar que somos en gran parte responsables de que ellos puedan aparecer como quienes realmente son. Como que no hay un patrón de, o sea, como que la inteligencia no tiene una forma, un aspecto físico, una forma de presentación, sino como empezar como a ampliar nuestro panorama. En Germán específicamente, esto como que tiene una explicación que en cada persona será distinta, pero el porqué de la no aparición del lenguaje tuvo más que ver con una dificultad que se llama apraxia, bueno, Cristian lo podrá explicar mejor, que es un desarrollo distinto de su sistema nervioso que hizo que no pueda planificar tan claramente o como necesita sus acciones, sus movimientos para generar el habla o cualquier otra forma de comunicación. En la mayoría de las formas de comunicación, ya sea gestual como de signos de otros métodos alternativos, siempre está en el medio la demanda de la planificación motora, y eso hacía que él no pudiera comunicarse. Entonces, bueno, es como que quizás el diagnóstico finalmente, si hay que decir un diagnóstico, la mayor dificultad de él era esto, planificar motoramente todo lo que necesitaba para generar la comunicación. Bueno, no sé, en definitiva es eso, el camino ha sido como bastante variado, desde que él fue diagnosticado que tenía 2 años y hoy tiene 15, fue como estar todo el tiempo buscando, aprendiendo. No digo que nuestra casa no sea una casa distinta a todas, ni que nuestra familia sea una familia distinta a todas, pero en el camino como que en realidad creo que es más el crecimiento que la dificultad. Y bueno, y en realidad es como a través de él, al menos en lo personal, yo aprendí a ver esto como lo bello, lo único en cada uno, y a disfrutar también mucho más del estar en el mundo. Porque bueno, lo veo a él, que es un súper maestro y que como que está tratando de encajar en un mundo que quizás no está tan preparado como decía Hernán al principio. Bueno, no es mucho más lo que tengo para contar.
Quizás después, si Germán vuelve y alguien tiene ganas de preguntarle algo, o bueno, o a mí, habrá como un espacio para preguntas. Bueno, Marinés, muchas gracias. Ni más, ni Nada. más, ni más ni menos, o sea, como si fuera poco. Dice, no, nada más. Nada más, dice. Ni más ni menos, toda una vida de experiencia y bueno, gracias a Germán. Y qué interesante esto de el diagnóstico para orientar, pero no para encasillar, no como algo limitante, sino que algo como un puntapié inicial para permitir encontrar esto que ya lo dice la Organización Mundial de la Salud y que es que la salud mental de cada individuo es algo único, es un producto único e irrepetible, así como cada uno de nosotros lo es, ¿no? Así que bueno, me toca presentar a Christian Plebs, médico psiquiatra formado en el país y en el exterior, director del Centro Educativo Terapéutico para Niños y Adolescentes de FLENI durante 10 años, cofundador de Panacea, director de la Academia de Enseñanza Consciente para Latinoamérica y España. Cristian, un placer que estés acá con nosotros y en un tema con tanta convocatoria. Así que bienvenido, te doy la palabra. Bueno, gracias, Hernán. Qué desafío venir después de INE, ¿no? Y de Germán. Yo los conozco desde los 4 años, creo que lo conozco a Germán, de los 4 o 5 años. Así que puedo dar fe de todo lo que Inés estaba compartiendo, el camino, el recorrido, y desde la mirada del médico o de un médico tratando de entender, ¿no? Esto, yo voy a empezar a compartir, y todo lo que Inés decía es muy elocuente para describir dónde estamos, ¿no? En una situación en donde quizás lo que nos sirvió en algún momento, que fue el diagnóstico de autismo, hoy tenemos que estar atentos que puede ser más parte del problema que la solución, ¿no? Así igual que como con un cuchillo uno puede cortar la comida, uno también puede lastimar a alguien, ¿no? Y creo que estamos en un momento donde si no nos replanteamos, ¿no?, el uso de un montón de las cosas, o sea, con solo ver lo que nos está pasando a nivel global, podemos empezar a entender el desafío ante el cual se encuentra nuestra generación, ¿no? A ver, vamos a compartir. Y hoy la idea es justamente esto, ¿no? Esto es lo que trae Inés. ¿Con qué tiene que ver que aparezca un Germán, o alguien como Germán, ¿no? Tiene que ver con Germán, porque desde los escépticos podemos estar diciendo, bueno, pero entonces Germán no tenía autismo, o entonces Germán era otra cosa, o quizás la manera en la que Inés sostiene el comunicador no es así, porque esto ha sucedido muchísimo. El sistema del cual está usando Inés es un sistema que se llama comunicación facilitada, que tiene mucha historia y mucha controversia también. Yo lo que puedo hacer acá es dar fe. Yo estuve con Germán, y Germán se comunica, y todo lo que dice Germán es lo que dice Germán y lo que piensa Germán, digo, para sacar eso del medio del escepticismo, de lo que no se puede ver. Pero volviendo a esto de cómo lo que algo en algún momento nos ayudó, en otra situación, si no actualizamos, ¿no? Como el teléfono, si yo sigo con el mismo teléfono, lo compro, pero no se actualiza, en algún momento se va a clavar, se va a frizar y no va a andar. Y esto es exactamente lo mismo en nuestra mirada. Y quizás hace 50 años atrás esa actualización tomaba 10 años o 20 años. Hoy cada 6 meses se duplica el conocimiento humano. O sea que resulta fundamental ser muy crítico, porque hoy la clínica y la experiencia y la información viaja más rápido de lo que la investigación puede alcanzar, ¿no? O sea que estamos en un brete, porque hay cosas que están avanzando más rápido de lo que las podemos comprobar, y a la vez miles y miles de niños están necesitando que nosotros despertemos y tengamos esa claridad de mirada para mirar por encima del rótulo de diagnóstico. O sea, por un lado está el diagnóstico, cómo lo usamos. Voy a decir una frase fuerte, que en realidad para mí el autismo no existe. En realidad el autismo es un síndrome. Lo que describe es qué pasa cuando un sistema nervioso central entra en default, o sea, entra en estrés, sea un niño o un adulto, cuando un sistema nervioso central entra en alta intensidad de estrés, hace lo que se llama un shutdown neurológico, se cierra, aparecen conductas autorregulatorias que son autoestimulaciones, deja de aprender. Y si esto pasa en la infancia, donde todavía no aprendimos el lenguaje, deja de aprender el lenguaje y aprende de manera estereotipada. O sea que no es una mirada mía,
hago mucho pie en lo que es la mirada de un semiólogo, creo que de los últimos semiólogos del desarrollo infantil, que es Stanley Greenspan, que realmente hacía una mirada muy minuciosa del desarrollo emocional, y la definición de él es que el autismo en realidad es un trastorno de integración y procesamiento sensorial que río abajo llamamos autismo. Pero en realidad en esta definición dice que es algo muy dinámico, y así como se hace, se puede deshacer. Y no es algo con el cual uno nace. Uno nace con un desafío para aprender claves socioemocionales básicas para el cerebro y para la conducta en el primer año. En el primer año, en esa cercanía del bebé, a 20 centímetros, el bebé tiene que estar aprendiendo muchísimas cosas. El tono de voz, el rostro, la emoción que acompaña ese tono de voz y ese rostro, el entorno que hace que esa persona tenga ese tono de voz, ese rostro, y esté sintiendo eso. Y encima el bebé tiene que poder sentir, o sea que resonamos emociones. Es algo muy complejo para el cerebro. El cerebro tiene que estar integrando y procesando lo sensorial, lo cognitivo y lo emocional simultáneamente, sin intención, porque el bebé no aprende porque quiere aprender, sino que nuestra maravilla nos hace aprender. Cristian, sí. Perdón, me piden que leas los slides, ya que hay algunos que no pueden, no tienen buena visión. ¿Okay? Perfecto. Lo que dice este slide es mínimamente, dice, la peor trampa de nuestra época, este es Santiago Bilinkis, que estudia un poco el futuro, ¿no? Y él dice acá, la misma receta que te hizo exitoso en el siglo XX es la que te condena al fracaso en el siglo XXI. Hablando de esta necesidad de estar muy atentos y qué sensores tenemos de lo que estamos aprendiendo. Porque todo lo que aprendemos, lo aprendemos porque alguien lo vio en algún momento, en algún trabajo, y lo copiamos, y sin querer se lo imprimimos a la otra persona. O sea que hoy la mirada, un poco con cada vez más casos, ¿no? Porque Germán es un caso de un montón de casos. Hay un libro que se llama La razón por la que salto, hay una película del 2004 que la usábamos con padres que se llama El autismo es un mundo, un documental de CNN, que tiene cierta controversia, pero exactamente describe muchos de los pasos que describe el desarrollo de Germán, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema especialmente, hay un cambio de paradigma necesario, ¿no? Nosotros creo que todos estamos familiarizados con esta visión, ¿no? Que en algún momento pensamos que la Tierra era plana, porque somos nosotros hace 400 años, y pensamos que eso ya terminó, que ya sabemos todos, y en realidad hoy estamos parados exactamente en ese mismo error paradigmático. A ver, vamos a ver que no está, acá estoy. Que nos está generando, a ver, un segundito. Nos está generando un montón de problemas. El mundo es un reflejo que todavía estamos muy alejados de poder ver la verdad o quizás la realidad, ¿no? Porque en realidad nos sobra tecnología, nos sobra información, nos sobra conocimiento, nos sobran recursos, y el mundo está cada vez más en crisis. Y es exactamente lo mismo que sucedió en este momento. El mundo entró en crisis y cambió de paradigma. De la Edad Media pasó al Renacimiento. Y eso no fue alguien que lo digitó, sino fue una necesidad porque algo no estaba funcionando bien. Hoy las señales están por todos lados de nuestra necesidad de un cambio, y especialmente lo que está pasando con la infancia, porque esto no solo está pasando con el autismo. Cuando yo empecé a estudiar el autismo, los datos eran 2 a 4 por cada 10.000, y hoy son 1 en 50. Y esto se multiplica en los distintos diagnósticos. O sea que ¿es que hay más niños o es un problema de cómo estamos mirando y cómo nos estamos relacionando con la vida? Y esa es una pregunta abierta, ¿no? Porque la genética no aumenta tan exponencialmente, salvo que todo sea tóxico y todo tenga que ver con nuestro entorno, que no es así. El 40-50% del aumento quizás tiene que ver con que tenemos más conciencia del autismo, pero hay una gran cantidad que no. O sea que por un lado un diagnóstico que hace 30, 40 años nos sirvió, hoy ya es parte del problema quizás. Y aparte el autismo de hace 30 años atrás no es el mismo de hoy. Hoy cambiaron los síntomas. O sea que lo que estamos diciendo, el autismo, es un default, es una señal de un estrés sobre un sistema nervioso central que no aprendió las conductas de autorregulación en el primer año de vida. Y cuando un bebé empieza a caminar, o esto puede pasar en el segundo año de vida también, pero empiezan a haber sutiles señales. Y el gran cambio hoy, que es lo que pasa entre los 6 meses y los 2 años, es la aparición intensa de las pantallas, que también está generando un cambio en la semiología. Entonces, hoy hay enormes indicadores que están generando un riesgo sobre toda la crianza, porque el autismo, de alguna manera, o lo que llamamos autismo,
es un espectro, es un continuo de desórdenes de regulación, que en algunos casos más leves pueden ser un trastorno por déficit de atención, un trastorno del lenguaje, un trastorno de aprendizaje, y en los niveles más severos eventualmente genera el descarrilamiento de aprender lo que los adultos referentes de mi entorno están emanando. Porque nosotros, si crecemos con lobos, aprendemos las conductas sociales de los lobos o de los perros. Necesitamos y dependemos, venimos con herramientas para aprender, venimos con el hardware, pero el software lo tenemos que aprender de la gente, del entorno. Y ese timing, hay gente que necesitan otro tiempo para aprender ese primer año. Muchos niños con autismo, entre comillas, en sus antecedentes tienen chicos que son niños o bebés hiporreactivos, demasiado tranquilos, donde uno en el primer año piensa que tiene el bebé perfecto, y encima es un bebé tranquilo, y hay una pantalla de fondo, hay la posibilidad de ver una pantalla sin querer, sin saber, que empieza a generar que el sistema visual y el auditivo reciba mucha información y los demás sistemas no reciban información, y los más importantes son los del movimiento, no de lo visual. Lo visual y lo auditivo siempre están abiertos. Los que tienen que ver con la inteligencia del cuerpo necesitamos que nos levanten para estimularlo. Y si un bebé es muy tranquilo y está sobreexpuesto a algo visual, o no se lo levanta mucho, o tiene algo visual permanentemente en su presencia, va a darle más de comer a su sistema visual que al sistema físico. Esto puede ser la punta del iceberg de un problema emocional, como una irritabilidad, y dependiendo de la predisposición genética y los demás desafíos que traiga ese bebé, puede ser hacia una desconexión. Hoy la causa número 1 de desafíos en el desarrollo es un diagnóstico que se llama trastorno de regulación o trastorno de integración y procesamiento sensorial, que secundariamente genera trastornos de aprendizaje, trastornos de la conducta, y en muchos casos también casos de TEA. En la mayoría de los casos, el diagnóstico primario de los chicos con autismo es un desorden de integración y procesamiento sensorial, quizás más o menos sutil, pero cuando se le suman factores de riesgo al entorno, porque en realidad el autismo, la definición hoy es la suma de factores de riesgo. La cantidad de factores de riesgo que hemos sumado hoy a la infancia son enormes. Es como dice acá: reducción de juego libre, reducción del movimiento temprano, reducción de la exposición a la naturaleza, excesivo uso de pantallas a edades tempranas, adultos estresados o con mirada de control, incoherencia emocional por parte del mundo de los adultos, cambios ambientales, o sea, toxicidad ambiental, educación formal demasiado temprano. Ya a los 4 años estamos queriendo enseñar lecciones formales a los niños, cuando en realidad hasta los 7, 8 años pueden aprender de manera informal y aprender a leer solos. Educación sobrefocalizada en el pensar, con poco hacer, muy intelectualizada, con poca experiencia y sin aplicación directa. Lo tienen que hacer porque yo lo digo. Si para un niño no tiene sentido, lo aprende porque cumple, pero no porque él entienda su proceso de aprendizaje. Todos estos desafíos, sumado a una predisposición que trae un bebé o un niño, aumentan las chances para que se estrese su sistema nervioso central y tenga que recurrir a conductas de autorregulación. Morderse, correr, girar en círculos, alejarse del estrés, cerrar porque ya no puede procesar la cantidad de estímulos. Así que esta es una de las miradas que están sucediendo, y tiene mucho que ver con esto. O sea, es exactamente este cambio de paradigma, o esto grotesco que pensamos, cómo alguien pudo haber pensado que el mundo era plano, nos está pasando de nuevo, y lo estamos viviendo hoy, ¿no? Y tiene que ver con que nos vemos separados. Esto que dice Da Vinci: aprender a ver, aprendan a ver, dense cuenta que todo está conectado con todo. Somos ecosistemas de aprendizaje evolutivo todo el tiempo. Nosotros somos lo que somos gracias a que la naturaleza es lo que es, permanentemente. No hay forma de separar la naturaleza. Hace 4.000 millones de años éramos solo una célula. De una célula se diseñó toda la vida que existe sobre el planeta. O sea que el planeta de alguna forma es un organismo vivo. Y cuando nosotros nos sentimos separados, pensando que todavía no soy, voy a buscar mi sentido de propósito y quién soy afuera. Y en nombre de eso dejo de mirar al que está al lado mío y uso el planeta de manera utilitaria, cuando en realidad es el lugar de donde yo provengo, ¿no? Y esto no es antojadizo, esto hoy se estudia bajo un área que se llama interdependencia, ¿no? Y si uno empieza a entender
no solo el pensamiento sistémico, sino el sentir sistémico. Yo puedo pensar sistémicamente, pero cuando pauso y aprendo a alinear mi mente, mi cuerpo, con mis sentidos, emociones y percepciones, aparece la dimensión que hoy se llama metacognición o metaconciencia. Está muy relacionado a las prácticas contemplativas y a la sabiduría. Cuando yo aprendo a pausar, aparece otra dimensión que me hace, no me tienen que decir que yo estoy conectado, yo me siento conectado. Y son los orígenes y las bases de la empatía y de la compasión. Lo que naturalmente sucede en los primeros 6 meses cuando uno tiene un hijo o cuando está delante de un bebé. Nuestra falta de empatía y nuestra falta de comprensión de la empatía y el desarrollo y la importancia es igual a esto. Maturana, un biólogo chileno, dice que el único estado emocional esencial que hace progresar la inteligencia es el amor. Porque cuando hay amor incondicional, no hay miedo, y aprendemos a colaborar, aparece la inteligencia colaborativa, aparece la verdadera comunidad. O sea que todo lo que estamos compartiendo de alguna manera viene a colación y en relación, entre comillas, al autismo. Inés, Viviana, fueron todas parte de una búsqueda eterna y que sigue, ¿no?, de encontrar esa verdad, de qué nos hace humano, cuál es la cualidad. Y en esa búsqueda dimos con muchos modelos, uno de los cuales, muy imperfecto, se llama Sunrise, en donde quizás hacia el otro extremo, algo más conductual, después está también lo relacional, pero en realidad lo que ahí aprendimos es la fuerza del vínculo, cuando el vínculo está acompañado por otros y cuando uno sana el duelo. Cuando yo vuelvo a poder tener el 100% de mi potencial. Y el 100% de mi potencial depende del médico que me da el diagnóstico. El médico me da un diagnóstico del autismo, yo voy a ver el pronóstico y veo que el 75% de los chicos tienen retraso mental y no avanzan, y si no habla hasta los 4 o 6 años nunca más va a desarrollar lenguaje. Y hoy sabemos que eso no es así, pero lo seguimos enseñando en la universidad y en la facultad. Los médicos hoy se siguen recibiendo con ese concepto de algo fijo, y hoy ya sabemos que los diagnósticos de coeficiente intelectual, retraso mental, autismo, no son diagnósticos, no son pronósticos, son cortes transversales que me está hablando de un síndrome y de síntomas. ¿Cómo está hoy el momento que vos lo viste? Pero si yo le doy eso como una profecía a un padre, nunca más. Por un lado va a tener una depresión durante 1 año, 3 meses o toda su vida, porque no va a poder lidiar con esto. Y hoy nos interesa mucho este fenómeno de resolución del diagnóstico. ¿Qué hacemos para volver a potenciar para que esa persona sea 100% humana? Que vuelva a alcanzar que nada de afuera en realidad puede ser dueño de nuestro estado de plenitud o felicidad. Que si mi hijo está bien, yo estoy bien, y si no está bien, no está bien. Esto es muy crudo decirlo, pero es el eje de lo que hoy estamos estudiando en metacognición, lo que se estudia en resiliencia y lo que estamos empezando a entender en la pandemia, crisis-oportunidad. ¿En qué momento dejo de aprender? La resiliencia es poder seguir aprendiendo a pesar de estar en situaciones de desafío. Es la capacidad de permanecer en calma y claridad a pesar de lo que está pasando afuera. Porque si hay algo que yo soy dueño y el único control que yo tengo es sobre mi manera de relacionarme con lo que está pasando. El estrés es un fenómeno externo, es un hecho, no es una realidad. Yo lo puedo convertir, pero no es una verdad, es una realidad, yo lo puedo ver como real. Pero hoy, esto que parece tan complejo, es de donde venimos, es nuestra naturaleza. Es lo que nos hizo Homo sapiens sapiens hace 400.000 años, que en realidad empezó hace 3 millones de años. Donde aprendimos a colaborar, porque no teníamos garras, no teníamos velocidad, no teníamos fuerza, y tuvimos que aprender a colaborar y mirarnos a la cara y tener mucha confianza entre nosotros. Entonces, hoy el autismo no es un diagnóstico, es un fenómeno social complejo. Si lo miramos de manera lineal, va a seguir siendo un diagnóstico, vamos a seguir siendo parte del problema. Hoy tenemos que dar 2 pasos para atrás e incluir nuestra mirada del siglo XX en el desafío, porque si no somos parte del problema. Y eso se llama sentipensar sistémico. Correrme para atrás, saber traerme al presente para ver lo que está sucediendo por primera vez nuevo, con una mirada nueva, mirada fresca, y en esa práctica sostenida de pausar y conectarme con mí mismo empieza a aparecer una empatía y una compasión, porque yo estoy silenciando la mente que tiene mucha información, demasiada información, y nubla mi conexión mente, cuerpo, corazón. Y esta interdependencia es conmigo, con los demás y con el planeta. Y empieza con esta pausa, literalmente.
El cuerpo es el único lugar que está presente. Si yo estoy muy en la cabeza, siempre estoy en el futuro o pasado. Aprender a conectarme con el cuerpo de manera real en el presente, con una pausa y con una respiración, por eso se hincha tanto con la respiración, cambia literalmente también de donde yo funciono del sistema nervioso central. Esto es la teoría de las emociones, o la teoría de Paul Gilbert, que él desarrolló una terapia basada en la compasión, en despertar la compasión por uno, por los demás y por todo. Y él básicamente describe estos tres lugares, porque casi como son los tres cerebros que tenemos. Un cerebro reptil, ¿no? La zona roja, un cerebro azul, o en realidad un cerebro de mamífero inferior, entre comillas, que no es inferior, sino en relación a las capacidades metacognitivas en realidad, o de conciencia, pero para entenderlo bien, en nosotros habitan estos tres mecanismos de uso de nuestras emociones. El de amenaza vive en un paradigma de competencia, en realidad de supervivencia, donde si yo no logro lo que yo quiero, van a llevar lo que es mío los que están alrededor mío. El sistema de incentivos es el sistema donde yo soy lo que hago y lo que tengo. Si no hago y no tengo nada, no soy. Y el último sistema, el de calma y satisfacción, es el despertar, que está en la corteza prefrontal, es el que mantiene como sedado el sistema límbico que tiene que ver con las emociones, es el que puede tener esta visión panorámica, y por solo saber silenciar o observar el pensamiento, emergen estados de bienestar interno, de claridad, de calma. O sea que tenemos por un lado las emociones de supervivencia, la ira, el enojo, la envidia, los celos, la codicia, que no están mal, todos los tenemos. Y también tenemos las emociones esenciales, ¿no? Perdón, vamos a ver. Las emociones esenciales, que son el amor, la gratitud, la empatía, la compasión, la humildad, que son emociones y son estados de inteligencia, porque dependiendo de cómo yo me ajusto, las emociones de competencia eran para cuando había predadores en la naturaleza, no hoy. Y un modelo que permanentemente desafía, o sea, desde la cultura recibimos que somos lo que tenemos y lo que hacemos, que incluye nuestros hijos, que incluye nuestra casa, que incluye tantas cuestiones externas. O sea que gran parte de nuestro desafío hoy tiene mucho que ver con actualizar nuestro estado de conciencia. Al que tenemos ahora, en donde nosotros pensamos que no soy si no tengo o hago, empezar a animarse a entretener que sí, yo ya soy. Soy un ser extraordinario, perfecto, porque todo lo diseñado por la naturaleza tiene millones de años de actualización. O sea que yo, en mi soberbia, pensar que no es así y lo quiera modificar, ya estoy obrando desde un paradigma anterior del siglo XX, que fue muy exitoso, que logró la ciencia y un montón de avances. Pero si esto lo aplicamos a la infancia, a la crianza, como un taller mecánico, vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea que hoy nuestro gran desafío, y lo decimos muy rápido el equipo en el que trabajamos, no se trata de niños con necesidades especiales, sino niños que dependen de que personas despierten sus capacidades humanas esenciales. Porque la única diferencia entre los niños es el tiempo, ritmo y modalidad de aprendizaje. Porque no nacen con un diagnóstico. La naturaleza no hace diagnósticos. Y como nosotros tenemos la capacidad de poder elegir, es poder darme cuenta desde qué lugar estoy viviendo y obrando. Y aquellas personas que eligen ser médicos, terapeutas, docentes hoy, por el gran nivel de demanda que tienen, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de inclusión, si hablamos de convivencia. En este paradigma que habla de inteligencia colaborativa y cooperativa, de alguna manera tenemos que empezar a entender lo que es la metacognición y la metaconciencia, porque quizás la herramienta más poderosa es cuando yo me centro en mis estados de empatía y compasión para poder ver la vida que te habita, no el rótulo. Porque si yo veo un rótulo, yo estoy prejuzgando tu capacidad y me voy a llevar puesta todas tus capacidades. O sea que hoy el límite de un niño es el límite de la capacidad que tiene el entorno y la comunidad de alcanzar su más alto potencial humano para el cual vienen desde nacimiento, porque es nuestro desarrollo. Cuando aprendemos a pausar y encontramos estos sistemas, porque en cada sistema, este fue el de hace millones de años, pero sigue estando. Este fue el de hace, qué sé yo, 2000, 3000, 4000 años, y el que estamos empezando a entender que depende de que hoy nosotros podamos pausar y darnos cuenta y elegir dónde estoy, tiene que ver con que yo tenga una amplia conexión con el cuerpo.
que sienta, si yo tengo una emoción incómoda, pues yo estoy bajo techo, dentro de todo tengo las necesidades primarias satisfechas, entonces gran parte de nuestra infelicidad no tiene que ver con que básicamente no es que me falta algo, sino es la manera que yo me relaciono con lo que yo pienso que debería tener o lo que me falta. Y eso es un automático, que incluye a nuestros hijos, porque en ese estado y antes de ir al estado que ir a hablar, estos 3 sistemas se podrían llevar y modelar en 3 sistemas educativos de crianza y de tratamientos, basados en el castigo, basados en que no sos si no lográs, y no sos el primero, ¿no? O un sistema que es muy respetuoso con el tiempo, modalidad y ritmo de aprendizaje de cada uno. Esto lo describe Rudolf Steiner en 1915, tal cual está escrito acá. Él hablaba de 3 sistemas de aprendizaje. O sea que esto no es nuevo hasta cierto punto. Si queremos ciencia, tenemos suficiente ciencia para hablar de este sistema de mirar para adentro. Y que el sistema para mirar para afuera depende del equilibrio entre los 2 sistemas. Y de vuelta, nuestro gran desafío es cómo llevamos esto a las salas de 4 años, a metacognición. Porque para llevarlo a las salas de 4 años, las maestras de sala de 4 tienen que básicamente estar pudiendo modelar, porque esto nos enseña, esto se modela la vulnerabilidad, la sensibilidad y la presencia, en el gesto, en la palabra, en los ritmos, en los tonos de voz. Yo para poder darlo lo tengo que tener, pero es una muy buena noticia, porque eso nos hace bien a nosotros y a todos. Es como descubrir hasta cierto punto nuestro próximo nivel evolutivo, y hoy yo puedo elegir evolucionar conscientemente. Hoy esto se estudia bajo la neurología de las relaciones humanas, que si yo me conecto con mí mismo, ¿no? Esta imagen, y aprendo a estar en paz con mí mismo y sé cómo encender el bienestar, yo ya puedo mirar alrededor y ver lo que necesitan los demás por fuera, porque yo ya estoy, entre comillas, satisfecho. La insatisfacción permanente que sienten la mayoría de nosotros no es propia del diseño, es propia de la cultura. Que si no tenés o haces algo, no sos. Y hoy estamos dándonos cuenta que somos un diseño perfecto. Y cuando yo me siento bien, yo ya puedo mirar lo que necesita el que está al lado mío al 100%, porque la mayoría de nuestras relaciones son utilitarias. ¿Cuánto le servís a la sociedad y cuánto no le servís? Observen cada uno, no es hablando del otro, es a quién le dan bolilla a ustedes una conversación y cuánto. Si es utilitario para ustedes, ¿cómo es la calidad de su nivel de presencia cuando están escuchando a otro? ¿Necesito algo de él o no lo necesito? Y esto es todo el tiempo, y cuando uno despierta esta conciencia, es un asombro permanente. El sentido ya es empezar a desarrollar esa capacidad del ser. Y cuando yo descubro ese ser, yo necesito menos del medio ambiente. Yo necesito que el medio ambiente me calme en vacaciones y me tome aviones que complican nuestro ecosistema, sino básicamente, no quiere decir que no los quiera, quiere decir que yo no dependo de ellos, porque también tengo mi sistema de bienestar interno. Entonces uso menos del entorno, miro verdaderamente y convalido al que está conmigo, y básicamente es el eje del bienestar y de la salud personal. La naturaleza está llena de imágenes increíbles que si uno empieza a darse cuenta, la perfección está en todos lados. Hay armonía y perfección. En la naturaleza nadie se lleva más de lo que necesita y nadie genera más desecho de lo que el sistema puede procesar, salvo que esté buscándose afuera. Porque cuando yo logre ese título, cuando logre llegar hasta allá, voy a ser feliz, y cuando llego ahí no lo soy, incluyendo mis hijos. Esto es como dijo un papá una vez, que en realidad los niños con tiempos distintos son mejoradores de personas. Nos obligan a encontrarnos, si tenemos un equipo que nos dice que es por ahí. Y este es quizás la cereza en la torta. Lo que está sucediendo acá es indescriptible. Nosotros lo mecanizamos cuando hablamos del desarrollo como si fuera arreglar un carburador, y acá no, es el Bluetooth llevado a la máxima potencia. La empatía, este padre o esta madre puede ser, está presente. Y no es que está presente porque sabe metacognición, sino porque las cualidades de un bebé, de un cachorro, como lo genera todos los cachorros, hacen que estemos presentes. Un bebé de 10 minutos de nacido ya imita. ¿Y por qué imita un bebé de 10 minutos? Porque va a imitar lo que más ve. ¿Y qué es lo que más ve? El rostro de un adulto sonriendo. ¿Y qué hacemos cuando vemos un bebé sonriendo? Nos quedamos mucho más tiempo y estamos mucho más presentes. Entonces la naturaleza misma se ha ideado de cómo lograr
ese estado. Lamentablemente ese estado se empieza a perder a los 6 meses, al año y medio, cuando en nuestra neurosis empezamos a comparar, en donde si mi hijo se sienta antes, se sienta después, qué zapatillas usa, a qué colegio lo voy a mandar, y ya empieza la neurosis de la comparación y la competencia del juzgar. No que está mal, porque nada está mal. Nos estamos dando cuenta porque nos podemos observar, le agregamos un nivel de conciencia a entender la vida, donde ya somos seres extraordinarios con un potencial ilimitado de armonía y bienestar interno. Y todo con una pausa y entender cómo funcionan nuestras emociones. Y todas son necesarias, no es las felices y las infelices. Para llegar plenamente a comprender el amor, tengo que desandar y comprender mi sufrimiento, que en realidad termina no siendo sufrimiento, sino oportunidad de aprendizaje. Y todo con una pausa, una respiración y una alineación. Y cada niño que tiene un tiempo distinto es un maestro. Es como si sonara el timbre que nos dice pausa porque vas a tener que bajarte el caballo y, como decía Greenspan, ascender al nivel del niño. Porque yo tengo que sentir el ritmo, yo lo siento. Mi ritmo quizás está así y un niño necesita este ritmo. Y por ahí lo que otro niño aprende en 5 veces, él necesita 100 veces para aprenderlo. ¿Y qué es uno mejor y peor que el otro? La naturaleza no funciona así. Una manzana que madura un mes antes que la otra no es una mejor o peor. Que algo grande, chico, fuerte, menos fuerte, alto, bajo, sea mejor o peor, es de la cultura. No existe en la naturaleza. La naturaleza crea diversidad y belleza. Y gracias a eso es lo que es. Y nosotros nos estamos dando cuenta de esto. Si quieren agregarle esto es un libro maravilloso, está gratis en PDF, no creo que esté en castellano, pero básicamente de una manera, desde la biología más concreta, describe cómo nuestro origen es del amor. Somos lo que somos gracias al amor hasta que empezamos a interferirlo. Entonces, Maturana dice que somos seres, somos Homo sapiens amans, que se vuelven agresivos o arrogantes por la cultura, que es nuestra naturaleza. Pero si no estamos atentos, como la evolución es muy plástica y es adaptativa, estas trayectorias de Homo sapiens agresans y Homo sapiens arrogans las elijo yo todo el tiempo, y las elige la comunidad. Y hoy sabemos que esta es nuestra naturaleza. No se trata tanto de adquirir la información afuera, sino que aprender a desaprender. Es empezar a bajar el volumen del pensamiento y empezar a permitir contactarse con la vida en el presente. Porque cuando yo estoy con un niño, yo puedo estar conectado con lo que veo o estoy conectado con la vida que lo habita. Y la vida que lo habita y la vitalidad es exactamente lo mismo a la mía. Y merece absolutamente el mismo respeto. Ya no hay cuánto producís para saber cuánto valés. Pero eso es un trabajo metacognitivo personal, en donde yo me doy cuenta que estoy mirando y me dijeron que tiene autismo y veo que tiene una disfasia o algo, y mi pensamiento, porque solo mi pensamiento de lo que me formaron, se va, este niño no aprende, o aprende distinto, o no va a aprender, o ya tiene un diagnóstico, o es un problema. Pero eso es normal, lo va a hacer la mente de todos, porque no se trata de no pensarlo, se trata de darse cuenta que lo estoy pensando. Y esa es la metacognición. Yo tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Son indicadores que me permiten evolucionar hacia el ser. Porque cuando yo los desando, trasciendo el pensamiento. Y yo necesito tener esas dos funciones, el pensamiento y la trascendencia del pensamiento. Lo que está más allá del pensamiento, que es el sentipensar a ser armónico. Porque lo único que existe es el presente. El único lugar donde yo puedo sentir la vida es el presente. Y sentirte a vos, empatía y compasión es en el presente. Todo lo demás es memoria, pasado y futuro. Si digo autismo, eso es, depende de cómo lo use, pasado o futuro. Puedo ver autismo, pero rápidamente sé pausar y mirarte a los ojos y ver que sos igual, exactamente igual. Ese es un trabajo obligado para cualquiera que está con niños que tienen desórdenes del desarrollo. Y vamos a ver otro pronóstico. Vamos a ver lo que vemos en Germán, porque Germán viene y provino y tuvo un equipo y sigue teniendo un equipo, una mamá, una familia, que siempre acompañó desde ese lugar. Y hasta en este momento, estas palabras yo sé que pueden ser muy fuertes porque estamos en un cambio, tienen que ver con simplemente pausar y volver al presente, porque generalmente nos culpamos o nos sentimos muy mal, y hoy una gran preocupación es sostener.
esto, porque en realidad al nivel humano que necesitan personas como Germán, desaparecen las profesiones. El mejor cumplido que le pueden dar a alguien que trabaja desde lo racional es no saber su profesión, su especialidad, porque en realidad trabaja de manera tan integral y tan humana en la relación y tan comprensiva, porque esto de separar, si un niño con autismo, entre comillas, hoy sigue siendo a consultorio cuando tiene realmente un compromiso importante, somos parte del problema porque seguimos fragmentando la experiencia. Y yo soy consciente, o sea, hay una puja dentro de mí, cuánto uno comunica y cuánto uno, porque en realidad si uno comunica algo, tiene que estar los sistemas para poder ayudar y acompañar. Y hoy, por suerte, cada vez más los modelos de DIR, de Floortime, de Greenspan, RPM, cada vez más modelos están buscando la individualidad, corriéndose donde uno tiene el diagnóstico de autismo para el sistema de salud pública, para la epidemiología, para el estudio científico, para las causas. Por eso los diagnósticos no es que estén mal, hoy los seguimos necesitando, pero de alguna manera en el diálogo y en lo presente y en lo cotidiano es tu tiempo de procesamiento, tus ritmos y tu ritmo individual, ¿no? O sea que ya lo dijimos, ya hoy tenemos que estar hablando de un fenómeno social complejo, porque el tratamiento de un niño que llamamos TEA, el mejor tratamiento es la convivencia, respetando su ritmo y su procesamiento. Es la zona de desarrollo próximo que decía Vygotsky, nada más. Es el traje a medida según cómo vos procesás, cómo integrás tus ritmos y tus modalidades de aprendizaje. Y tenés toda la vida para aprender, pero para sostener eso es un peso demasiado grande para la familia. Tenemos que todos nosotros empezar a entender, pero empezar a ver por qué, entre comillas, es lo mejor que me puede pasar bien entendido. Que yo tenga que bajarme el caballo y ir al ritmo de algo que me enseña que mi ritmo está desfasado hacia algo que estoy buscando en algún lugar que no lo voy a encontrar si alguien no me para en seco. Hay 3 maneras de encontrarlo. Uno es saber que es nuestro potencial. 2, porque de alguna manera la crisis del mundo me obliga a tener que tener un cambio de mirada. Y 3, es que me enferme o me pase algo. Y hoy en realidad sabemos que es nuestra naturaleza, que está en nuestro ADN aprender a pausar, porque lo venimos haciendo hace mucho tiempo, cómo encender el sistema parasimpático del encuentro. O sea que todo el tiempo es sentir dónde estoy, cómo estoy mirando el mundo, cómo estoy mirando a mí mismo. ¿Me falta algo? O sea, mi mirada va del verde, del rojo al azul, o yo ya aprendo a encender el verde, que es lo que decía Einstein, ¿no? No vamos a resolver los temas pensando en la convivencia si no encendemos la conciencia. Va a haber inclusión a la fuerza, no puedo obligar a nadie a que incluya a alguien si no resuena. Y no está mal no resonar, es comprensible no resonar. Esto es como retar a una persona que no sabe leer y escribir. Hoy la metacognición es un lugar a desarrollar, pero en realidad no es adquirir de afuera. Hay gente, el 50% de la gente tiene atisbos de metacognición. Cuando uno se queda maravillado con un cielo estrellado, con la naturaleza, son momentos metacognitivos, de conexión con todo. O sea que hoy es comprender que eso lo tenemos todo. Es ahora cuánta decisión, cuánto me animo a empezar a encender este camino. Y empieza con una pausa. No tengo que ir a hacer a Harvard o a ninguna universidad. Hay un libro que se llama Biografía del Silencio, creo que se llama, de un sacerdote católico, que se llama Pablo Dors, que en realidad él decidió investigar qué pasaba cuando pausaba, y él describe en ese libro lo que pasa cuando uno decide pausar, y encuentra exactamente lo mismo que describe la gente que ya da cursos de meditación o de pausa o de contemplación. O sea, la pausa y la quietud es parte de la naturaleza. La naturaleza es quieta cuando entra en armonía. Después se mueve, hay tormentas, pero después vuelve a un equilibrio, y es lo mismo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? ¿En qué piso estamos, no? Como esto, también otra manera de verlo. Estamos mirando desde la planta baja o algo cuando nos pasa algo y solamente vemos lo nuestro y que todo está en riesgo, o empezamos a entender que no tiene que ver con lo que no tengo, porque siempre hay mucho más de lo que necesito. Si aprendo a cambiar la mirada, a ver lo que siempre está, tanto en mí como en el otro, como poder encender la inteligencia cooperativa. Y ahí empiezo a salir de las emociones de supervivencia y empiezo a entender las emociones esenciales,
que se desarrollan gracias a las de supervivencia. Y ahí me puedo empezar a correr de un mundo sobrecentrado en lo individual, en búsqueda de una felicidad que me complete, cuando en realidad ya estoy completo. Es despertar esta capacidad. Entonces los diagnósticos hoy tienen que ser utilizados y dados de una manera muy responsable, porque si no son parte del problema. Muy importante que el sistema médico tome nota, que las residencias tomen nota, porque en realidad, y especialmente en salud mental infantil, los diagnósticos son síndromes. No tengo marcadores biológicos certeros para decir esto es así o asá. Y como el desarrollo es tan dinámico y depende del ajuste de los factores de riesgo y protección que tu entorno tiene, yo puedo sacar lo mejor o acumularte y darte más riesgo encima del riesgo con el cual viniste. Y por eso es un fenómeno social complejo. Y por eso necesitamos la comunidad. Y por eso necesitamos activar comunidades. Y saber actividades. ¿Y cuál es la comunidad por excelencia? El colegio. Los chicos pueden ir al colegio desde los 4 años. Hoy tenemos que redefinir la educación. Hoy, por suerte, está ingresando la inteligencia emocional a las escuelas. Y eso está generando, en algunos lados entra como una técnica, una materia más, y en otros lados causa una revolución, porque cuando yo ya soy, elijo cosas distintas. Necesito aprender cosas distintas. Necesito ver qué se necesita en la comunidad y que la escuela se dedique a arreglar o a producir algo que necesita en la comunidad. La educación con sentido, y no la educación de memoria sin sentido, porque posiblemente en el futuro voy a necesitar algo, cuando en el futuro ya sabemos que no lo podemos anticipar, y lo único necesario en el futuro es saber estar presente, porque en el presente yo puedo ver más variables y puedo elegir mi estado de claridad y calma, que está muy relacionado a mi inteligencia, a mi capacidad de resolver problemas, y aprender del error, y la resiliencia. O sea, todas las habilidades que necesita un niño de hoy para el futuro tienen que ver con lo que se llaman emociones blandas, y empieza con esta capacidad de autorregular de los adultos para corregular con los niños. Vamos a seguir, y ya voy dejando con esto. Sí, ¿cuánto tengo? Ya estamos, pero te doy 5. Perfecto, gracias. Entonces, este sería el resumen de esta nueva mirada, y que no es nueva, en realidad siempre lo fuimos. Hoy es un poco bajar el volumen y volver a contactarse con la vida que nos habita, ¿no? Ningún niño nace con un diagnóstico. Y hasta ahora, de 25 años de psiquiatría, todos los niños aprenden. No me he encontrado con uno que no aprenda. Ya con esas dos cosas yo puedo empezar a entender y ya a relacionarme de una manera distinta. Sí, cada niño tiene un ritmo, modalidad y tiempo de aprendizaje, y cuanto más el entorno y cuanto más personas puedan acompañar y comprenderlo, más posibilidades hay que ese niño no entre en estrés y entre en default. El gran desafío hoy con los diagnósticos precoces, porque antes se hacían a los 4 o 6 años, cuando también era un niño que había quedado sin abordaje y sin estimulación, y estigmatizado por un lado. Hoy, buenísimo, uno de los mejores indicadores de pronóstico de un diagnóstico es lo precoz del diagnóstico. El gran desafío es si el diagnóstico es precoz y el tratamiento es intensivo, conductual, no respetando los tiempos madurativos y de aprendizaje, somos parte del problema. Porque a un niño de 2 años, de 3 años, yo no le quiero enseñar números, colores y letras. Lo primero que tiene que enseñar es la base del edificio, a que su sistema de procesamiento, integración sensorial, su manera de autorregularse, vuelva a encenderse, y a partir de ahí empieza él a aprender con curiosidad del mismo mundo que nos rodea a todos. El potencial de aprendizaje de todo niño es ilimitado, y el aprendizaje es toda la vida. Van cayendo estas profecías de que si no aprende a tal edad se cierra la ventana. Sí necesito más amor en el entorno incondicional, más comprensión. Su capacidad se optimiza especialmente a través de entornos sensibles y plenos, alegres. Los estados de corregulación afectiva son fundamentales, porque yo corregulo mi empatía o corregulo mi estrés y mi desconexión. Los niños con tiempos distintos se benefician con relaciones individualizadas. La clave es la motivación y los abordajes centrados en el niño. Los mapadres son un recurso muy importante, y quizás el más importante, no para que hagan el tratamiento, para que podamos en comunidad acompañar, apoyar y estar cerca. Porque de vuelta, mi bienestar depende del bienestar de mi comunidad. Esta mirada, hay una frase que para mí fue clave para entender esto: más importante que ver a dónde envío yo a mi hijo, a qué escuela, es saber a qué escuela envía el vecino a su hijo.
porque hoy estamos en un gran desafío. La desigualdad es creciente y tiene que ver con que nos sentimos desconectados del que está al lado, de nosotros mismos y del planeta. Y todos los niños progresan en el ambiente adecuado. Me parece que eso es todo, voy a llegar hasta el final, esto ya lo dijimos, nosotros somos la innovación hoy, necesitamos aprender de la experiencia, necesitamos bajar el tono del pensar, aumentar el tono del sentir y del hacer. El mejor tratamiento es lo ajustado sensorialmente, emocionalmente, motrizmente. Muchos diagnósticos en la base tienen estos trastornos de regulación, que después son todos estos diagnósticos. Se encuentra bajo los trastornos de regulación en las clasificaciones de 0 a 3 de psiquiatría infantil. Ajustando esto, el diagnóstico ya es evolutivo, yo puedo cerrar la trayectoria. Hay una manera de hacerlo, y en realidad en la naturaleza ya lo sabe hace muchísimo tiempo. Estar nosotros en nuestro mejor nivel como profesionales y médicos, y corregular, acompañar y aprender con ellos, y si queda tiempo, enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Impresionante, como siempre. Mientras hacemos un breve repaso, las invito a hacer preguntas por el chat. Algunas ya las tenemos, pero bueno, no nos podemos ver todos en el Zoom porque, como ya dijo Vivi en alguna respuesta, hay más de 400 inscriptos y con este Zoom solo pueden estar visibles los disertantes. La verdad que yo me quedo... porque estaba esto de diagnóstico o no diagnóstico, y los diagnósticos en cierta forma son necesarios porque tenemos que hablar de un lenguaje unificado, de decir, bueno, un diagnóstico acá, si no cada cual dice una cosa distinta y no podemos, pero esto de que tan importante que el diagnóstico en la salud mental infanto-juvenil es una foto de un síndrome de ese momento, y la importancia de los determinantes, ¿no? de ese desarrollo dinámico, esa ecuación entre los factores de equilibrio y los factores de riesgo, y qué importancia esto de la pausa, ¿no? De establecer una pausa, y desde el amor, desde la empatía, todo esto que se desarrolla, bueno, hay muchas técnicas, mindfulness, hay muchas técnicas que después te vamos a preguntar, Cristian, que tienen mucha potencia, pero que siempre desde el amor, y que a partir de ahí cambia, o sea, cambia la evolución y cambia dramáticamente, puede ir para un lado tanto como para el otro. Entonces, qué importante eso para los profesionales, para no encasillar, encorsetar, y para así decirlo así tan, digamos, de una manera que se entienda, de que no no hay un protocolo estricto y definido para cada persona, sino que es un traje, como decía una de las filminas, un traje a medida, ¿no? Así que, y muy en línea con, bueno, esto de la resiliencia, el desarrollo del optimismo y de los valores, del desarrollo de los valores, despertar en cada niño su potencial humano, tan en línea con lo que es la psicología positiva, la psiquiatría positiva y la educación emocional, que gracias a Dios está entrando de a poquito en las escuelas en nuestro país. Así que lo que vamos a hacer es, voy a hacer un par de preguntas que me han enviado por aquí. Bien. Vamos a empezar para Inés, ¿sí? Nos preguntan, Inés, ¿a qué edad empezaron con el método? ¿Sí? Repreguntan por el nombre del método y el proceso de la familia, ¿no? Al recibir el diagnóstico. Un poco esto de lo que hablaba Cristian, bueno, no sé cómo fue en el caso de ustedes, esa es un poco la pregunta. Bueno, el método se llama RPM, es la sigla, Rapid Prompting Method. Empezó Germán a aprenderlo hace 4 años. Es un proceso así como que va pasito a pasito, aprendiendo como las habilidades que necesitan primero para señalar, como que tiene toda una serie de pautas técnicas especificadas, no es magia, ni es que yo haga ningún tipo de intervención en lo que él dice, como decía Cristian, esto como que va surgiendo de a poco, y él va pudiendo comunicar muy de a poco. Al principio es a través de clases en las que simplemente se le da información, y de esa forma va aprendiendo a elegir y después
de a poco a comunicar. Y el diagnóstico de Germán fue antes de conocerlo a Cristian, un par de años antes, con los métodos más clásicos, helados, y bueno, para mí fue impactante. Recuerdo, es un recuerdo como muy, de esos que quedan muy, muy grabados en la memoria, hablando con su anterior médico, y que me comunicó que había puntuado alto en helados, y yo no sabía qué era, y quería decir que su autismo era severo. Y bueno, un camino ahí, después de ir reconstruyéndome desde ese momento que fue difícil, hasta hoy, que la verdad es que estoy súper feliz y vivimos un día a día hermosísimo. Gracias, Inés. Gracias, Germán. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva tomar un diagnóstico? ¿Sí? Bueno, habla un caso puntual. Bueno, que tiene muchas dudas de cuánto tiempo lleva a hacer un diagnóstico por signos y síntomas que le resuenan, pero tiene muchas dudas. Lorena de la Costa. Supongo que es más para Cristian, me imagino. Sí, el gran desafío acá es poder dar con un equipo con experiencia, ¿no? El diagnóstico siempre empieza dependiendo, hay pediatras que hacen excelentes diagnósticos y con alta sensibilidad y saben orientar, dependiendo de la experiencia que tiene el psiquiatra, puede hacer el diagnóstico o sea, lo digo exageradamente, en media hora. El que tiene mucha experiencia y mucha clínica puede hacer un diagnóstico clínico, no hace falta tener una batería para comprobarlo, ¿no? Muchas de las baterías estas que menciona Inés, helados, Eladi, en realidad son herramientas diseñadas para lo que vos decías, Hernán, para que un diagnóstico pueda ser convalidado en distintas partes del mundo, ¿no? Y esas herramientas se usan para la parte de investigación, porque si uno va a publicar algo que se llama autismo en la Argentina, tiene que saber que usó la misma escala para de alguna manera que ese diagnóstico sea igual en Inglaterra. De ahí a que eso sea indispensable o necesario para hacer un diagnóstico, ese es un gran error y de alguna manera está forzado también sobre el sistema, porque obviamente hay toda una industria detrás de esto, entre comillas, ¿no? En donde los talleres, la formación, no es que esté mal, pero de alguna manera no es necesario que para dar el diagnóstico de TEA o dar el diagnóstico que necesita la obra social para que pueda lograr el certificado de discapacidad, entre comillas, se haga el diagnóstico de TEA. Yo desde, no sé, debe ser ya más de 15 años, 20 años, que yo ya no indico más diagnósticos, y los certificados que escribo siguen logrando el certificado de discapacidad. O sea que eso tiene mucho que ver con la experiencia. Pero así que un diagnóstico dependiendo del equipo, pero un diagnóstico sería un buen pediatra o que deriva, porque tiene dudas, a un neurólogo infantil. El neurólogo infantil con el pediatra puede ver si los chicos, un niño cuando tiene un desorden o alguna diferencia en su ritmo madurativo, tanto sensorial, emocional, en la aparición de pautas madurativas. Es muy importante ver todos los estudios que hay que descartar, ¿no? Hacer estudios de visión, de audición, a veces un electroencefalograma, a veces una resonancia magnética, a veces estudios metabólicos, ¿no? Y cada uno tiene, de acuerdo esto no es una receta, ¿no? Depende de la clínica, porque la clínica es un poco lo que permite que el médico diga, bueno, pido esto, o pido otro, pido un estudio genético, no lo pido, y así se va avanzando para descartar ese 15%, a veces 20% de causas médicas, biológicas, que pueden estar generando que ese niño tenga una demora en su adquisición de pautas, en su capacidad de aprender. La mayoría de los niños que terminan teniendo el diagnóstico de TEA no tienen grandes, entre comillas, ¿no? Hay estudios mucho más específicos de investigación que demuestran sí diferencias en las fibras blancas del cerebro, ¿no? En la materia blanca, ¿no? En cómo se está conectando las distintas áreas y cómo se comunica el cerebro, las distintas áreas entre sí.
Pero eso también es algo que no es para el uso clínico. Así que, de vuelta, volviendo a la respuesta, depende de la experiencia, pero estaría bueno que tenga un buen pediatra y eventualmente una derivación a un neuropediatra para que pueda concluir con todo esto. Y después, sí, lo que está claro hoy es que uno no tiene que esperar tener el diagnóstico para empezar el tratamiento. El tratamiento es lo que hablamos hoy, es básicamente lograr, uno puede tener mucha experiencia, o tenemos quizás las escuelas que mejor puntaje en inclusión tienen, una de las escuelas es una escuela de la zona rural, creo que de Formosa, donde nadie tiene una formación técnica, pero tienen un corazón así de grande. Obviamente ese corazón así de grande se puede cuando no es mi hijo. Si es mi hijo, yo voy a estar atravesado por un montón de preocupaciones que por más que yo quiera, es muy difícil poder ver y conectarme, ¿no? Ahí es donde necesitamos el apoyo. A veces pienso, es como los sistemas, las doulas, ¿no? Que son las que acompañan el amamantamiento durante los primeros años, ¿no? Para ayudar a amamantar naturalmente y sostener el amamantamiento. En muchos casos lo que estamos necesitando, y el sistema todavía no da, es acompañantes terapéuticos que estén trabajando y desarrollando sus capacidades metacognitivas. Porque hasta a veces, en algunos modelos, cuanto menos sabe la persona, más voluntaria es, pero más corazón tiene, más conexión real tiene. Cuanto más educación tenemos, cuanto más cabeza tenemos de desarrollo infantil, eso es más trabajo para poder desandarnos y volver a conectarnos en el presente. Así que no hace falta esperar el diagnóstico, sí descartar que no haya algo que necesite algo médico, pero ya podemos encontrar gente que haga intervención temprana, una maestra de educación que pueda, de jardín de infantes, que pueda venir a jugar con mi hijo, de una manera muy sensible, obviamente siempre es respetando los tiempos y los intereses de los niños. Bien, gracias, Cristian. Sí, un poco el planteo de que la salud mental no es solamente que el psicólogo se comunique bien con el psiquiatra y viceversa, sino que la salud mental integra a todos los ámbitos de la vida y a todos los actores, y la escuela como eje esencial, ¿no? de integración. Va otra pregunta, hablando de acompañantes terapéuticos. Hola, soy acompañante terapéutico y este año empiezo la escuela con un niño de 5 años con diagnóstico de autismo. La mamá refiere que hasta los 3 años hablaba y se desarrollaba en forma esperada, y que de a poco dejó de hablar y comunicarse, por lo cual el equipo tratante hizo referencia al uso múltiple de pantallas. La pregunta es si esto es posible para el doctor. No sé si me falta, sí, le habrá faltado alguna, pero bueno, si esto es posible, uso múltiple de pantallas. Ahí No sé si se entiende la pregunta. Sí, totalmente. Bien. A ver. Voy a poner algo que no tuve la oportunidad, pero bueno, vamos a ver si está acá. No, bueno, voy a dejar, porque quería presentar, había estadísticas. Sí, hoy lo que estamos viendo, la Asociación Pediátrica Americana establece que antes de los 2 años ningún niño debe estar ante una pantalla. El sistema visual es demasiado sensible y en realidad está diseñado para estar mirando los rostros, para poder conectar con las emociones, para que todo, porque para poder entender las emociones necesitamos que todos los sentidos, los 7 sentidos, estén trabajando al unísono. Lo que está pasando hoy es que los chicos están recibiendo como si fuera mucha alimentación, el sistema visual y auditivo, y muy poco los demás, y pican en punta. Y el sistema visual con una pantalla genera, va directamente al centro de gratificación inmediata. O sea, sin hacer nada yo recibo placer. Ya el adulto lo siente cuando necesita desconectar o algo, en donde sin sentido puede estar navegando unas horas. Un bebé que todavía no tiene conformado su sistema de pensamiento simbólico, su procesamiento integral, que recibe, no está viendo las imágenes, está recibiendo placer como si fuera un salvapantallas. Y eso va inhabilitando la conexión con el sistema sensorio-motriz, porque el placer, entre comillas, está muy relacionado con que yo tengo que hacer algo primero para satisfacer una necesidad. Y llevado eso más aún, necesito una atención que pueda sostener la atención, postergar la gratificación y tolerar la frustración para poder aprender. Todo lo que hace en contra la pantalla. La pantalla favorece el sistema de gratificación inmediata, y la atención que tiene que ver con la postergación de la gratificación y la tolerancia a la frustración no se desarrolla. Para prestar atención a una maestra que me enseña algo que me va a servir dentro de 15 años, yo tengo que saber entender que lo necesito poder postergar y sostener la atención.
Cuando los niños están mucho tiempo con la pantalla, en un aula se distraen con una mosca que vuela o con un ruido, porque esto es neurofisiológico. La atención se va hacia lo nuevo, porque no tengo atención para sostener aquello que no es nuevo y es aburrido. Ahí aparece la voluntad. O sea que la maduración de todos estos sistemas no se da solamente en los primeros 2 años, como prohíben los pediatras americanos, sino se da durante los primeros 10 años. Obviamente, si uno puede decir hasta los 6 años, yo diría, sería fundamental y fantástico que ningún niño reciba una pantalla. No lo necesita. Lo que más necesita es un otro que juegue sensiblemente, y lo que más necesita es aburrirse, porque el aburrimiento es la madre de todas las creaciones y las ocurrencias. Cuando yo me aburro y tolero el aburrimiento, tengo que mirar alrededor a ver qué hay. Y eso es un ritmo propio. Esto no tiene ritmo propio. Esto es unidireccional. Manda a mí y lo que yo haga, la pantalla va a seguir mostrando lo mismo. O sea que yo no practico la relación. Lo único que me hace un ping-pong es un otro. Todo lo más es unidireccional y es solo para mí, sin hacer nada recibo placer. Así que sí, la pregunta es, la filmina que quería mostrar era hasta los 2 años ninguno, y si un niño tiene diagnóstico de TEA, salvo que lo esté usando de manera funcional, triangulando como juguete con otro, y tenga que ver con el aprendizaje, y el chico no se quede repitiendo de memoria el guión de toda una película, puede ser utilizado con cuentagotas. La mayoría, cuando un niño, por más que tenga 1 hora y un sistema visual muy elevado, si yo lo veo caminando y repitiendo el guión de una película y en ese tiempo no se está conectando con nadie, ahí hay un exceso de pantallas. En donde puede estar caminando sin tener que jugar con las marionetas, porque ya tiene todo el juego en la cabeza, en el sistema visual y en la memoria visual. Entonces se está entreteniendo solo, así que eso es un gran indicador de que hay un exceso de pantallas. Bien, sí, sí, el tema de las pantallas, más de 5 horas de pantalla, hay estudios que indican que más de 5 horas de pantallas en niños incrementa hasta 5 veces el riesgo de obesidad, estudios en esta época, ¿no?, de pandemia. Es impresionante, las pantallas pueden jugar a favor o muy en contra también. Así que, otra pregunta que un poco está contestada, pero para redondear, ¿los diagnósticos se realizan en el consultorio 1 a 1 o se tiene en cuenta el contexto de la escuela, lo vincular con los pares? Muy buena pregunta. De vuelta depende mucho de la experiencia y la necesidad del diagnóstico, porque el diagnóstico puede ser un diagnóstico de corte transversal para ver qué es lo que tiene, para ver qué es lo que tengo que seguir pidiendo, y el otro diagnóstico es el traje a medida. Y el traje a medida depende de la naturaleza, o sea, es un diagnóstico ecológico, ¿no? Es un poco ver cómo se ajusta la casa, la escuela, el patio, los amigos, al perfil de aprendizaje de ese niño. Y ahí yo puedo decidir si ese es el mejor lugar, o si el lugar realmente... Yo ahí compartí una filmina que se llama Prema. Prema en sánscrito quiere decir amor. Y en realidad Prema es un algoritmo para cómo un niño procesa las experiencias sensoriales y cómo regula sus emociones, me dice madurativamente dónde está. De acuerdo a dónde está su procesamiento y su regulación, cuál es el mejor entorno para ese niño, cuál es la mejor metodología directiva o responsiva o relacional, y la A es la actitud, o entre comillas, el nivel de autoconocimiento o amor que tiene la gente, que tiene que tener la gente para que esté con ese niño y esa familia. A casos más complejos necesita que la A, o sea, Prema empieza con A siempre, porque lo que hace la diferencia en un tratamiento es los estados de autorregulación y corregulación de las personas que más tiempo pasan con ese niño. Para que se entienda bien, es el nivel de autoestima de un niño tiene mucho que ver con el nivel de autoestima de las personas que más tiempo pasan con él. Y la autoestima está muy relacionado con el nivel de inteligencia emocional de las personas que están con ese niño, ¿no? Así que, en ese sentido, puede ser esas dos maneras, ¿no? Primero el diagnóstico para decir, bueno, sí, tiene autismo, escribo el certificado, hagan este camino, pero ya si quiero, es un diagnóstico interdisciplinario, donde lo fundamental, las terapistas ocupacionales, para hacer ese traje a medida de lo sensorial, de la integración, del procesamiento, y hay muchas terapistas ocupacionales que hoy también, a través del modelo DIR y a través de Floortime, también tienen mucho conocimiento en relación a la regulación emocional, ¿no? Y si no, será el psiquiatra, o será el psicólogo, o será, en realidad, la persona que tenga más experiencia para acompañar familias el que va a poder establecer ese traje a medida, ¿no?, como coordinador.
Gracias, Cristian. Otra pregunta, se mencionó Floor Time. ¿Qué otro sistema se puede utilizar para la integración sensorial? A ver, el modelo Floor Time, en realidad Floor Time es una estrategia de juego que viene de un modelo que se llama DIR. D, porque la D es con saber el nivel de desarrollo funcional del niño, emocional, yo voy a, o sea, sabiendo dónde está el desarrollo emocional del niño, tengo que entender la individualidad de ese niño y saber que las relaciones son fundamentales comprendiendo la I y la D. Es algo muy similar a lo de Prema. Entonces, la integración sensorial es una subespecialidad de la terapia ocupacional. DIR la incluye para hacer el diagnóstico a medida, pero la integración sensorial como especialidad es patrimonio, entre comillas, de las terapistas ocupacionales. Y no todas las terapistas ocupacionales hacen integración sensorial. Hay terapistas ocupacionales que se dedican más a lo ocupacional y a la teoría de la ocupación y la adaptación a la vida diaria, y hay terapistas ocupacionales que también tienen el conocimiento de integración sensorial, que es una subespecialidad. O sea que para tener ese traje a medida desde lo sensorial, lo ideal es una terapista ocupacional que tenga, porque es una clínica muy sutil. O sea, obviamente como toda clínica sutil, a medida que tengo más experiencia, tengo más conocimiento, ¿no? Hay una pregunta que en este caso me surge a mí, voy a aprovechar el espacio, y tiene que ver con que si yo soy madre, padre, y estoy con la pandemia, con mi trabajo, con mi hijo, con mi hija, con estas dificultades, y vos nos contás, Cristian, la importancia de hacer la pausa y de anclar en nuestro cuerpo. ¿Cómo me puedo apoyar? O sea, ¿qué herramientas puedo tener como padre, como decís vos, digamos, para el aquí y ahora? ¿Qué puedo hacer? Porque está lo que tengo que trabajar o los equipos que me pueden asesorar interdisciplinarios, pero yo qué hago como familiar, ¿no? Como familia. Y das en un tema álgido, porque hoy, justamente por eso, esa respuesta vuelve a esto de que es un fenómeno social complejo. La respuesta no está hoy, pero la respuesta humana la tenemos, porque lo que necesitamos es acompañamiento humano. Ahora tenemos que ver cómo el sistema madura para que los médicos, para que la escuela, entre comillas, eleve su nivel de conciencia para comprender que esto no es para los niños con autismo o para esa familia, sino que se están uniendo, esta palabra se llama consiliencia. En realidad, cuando una verdad única está detrás de las grandes crisis en distintas áreas, porque hoy todas nuestras áreas de estudio están fragmentadas, pero cuando nos damos cuenta de la crisis en realidad tiene que ver con mucha educación en la cabeza, pero poca educación al corazón, y la mayoría de los problemas, tanto de desigualdad, de violencia, de estrés, se resuelven con esa conexión, con mayor empatía y compasión, porque si yo puedo sentirme bien porque me encuentro y no necesito tanto afuera, cambia todo. O sea que literalmente hoy estamos en un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma tarda 100, 200 años, pero cuando yo ya estoy y siento que soy parte de eso, yo estoy sembrando semillas de árboles que yo no voy a ver. Y eso es un nivel de conciencia. Yo no necesito verlas. Ya mi ser no depende de eso, porque mi ser ya es la sensación de ser eterno y no tener tiempo, es el presente. Entonces ahí empezamos a entender un montón de cosas que dicen los grandes libros de religión y sabiduría, ¿no? Y que lo describen con otras palabras porque hace 2000 años, 2500 años se necesitaba la metáfora y la parábola para transmitir algo, porque el nivel de conciencia era 20, hoy se dice que el nivel de conciencia es 200 o 300. Entonces hoy, esto que vos planteás es nuestro gran dilema de cómo hacemos, porque el límite hoy es el sistema, no el potencial resiliente biológico de los niños o de nosotros. Porque el límite es la hora social, la cantidad de horas que me paga, cuánta experiencia tiene la gente que permite que trabaje con mi hijo, porque a mayor experiencia, menos trabajo dentro del sistema, si no tengo que trabajar afuera, porque la inversión en mi capacitación es como que va evolucionando. O sea que es un sistema, tenemos que tener una mirada sistémica para resolver este desafío, pero por otro lado sobran vínculos. Y me encanta que la pregunta la haga un acompañante terapéutico, porque lo que necesitamos son vínculos que estén desarrollando su ser. Es esta frase, no hablamos de necesidades especiales, niños con necesidades, sino hablamos de que lo que necesitamos son personas que desarrollen sus capacidades emocionales excepcionales o humanas, que se animen a evolucionar conscientemente, a darse cuenta desde dónde están viviendo, qué es lo que les falta, a sanar esa división interna para saber que ya son,
y ya están disponibles, porque en realidad cuando alguien despierta, naturalmente oscila hacia la gesta humana, ayudar a otros. Porque ya, ¿qué voy a querer desarrollar? O lo que haga va a tener una función humana, ya no va a ser, o va a ser, no quiero ponerlo tan ideal, ¿no? Porque en realidad no está mal ni uno y el otro, es la dependencia de uno. Pero, ¿qué necesita una familia? Y de alguna manera ponerse en contacto con otras familias y buscar esas otras familias. Fundaciones como la de Viviana, Viviana, ayúdame con otras fundaciones de padres que puedan estar haciendo este trabajo de acompañar padres con diagnóstico. Brincar. Brincar. Poco es la nuestra, pero bueno, nos dedicamos a toda la diversidad funcional, pero obviamente que autismo no está ahí. Y vos, gracias, bien, Brincar es una de las que más, bueno, Panacea también, y vos mencionaste algo muy importante, Hernán, que es esto de qué es mindfulness, ¿no? Mindfulness es la palabra gringa para hablar de atención plena, que en realidad es la técnica que nos llega desde otras culturas, pero que se empaquetó de una manera que lo hace más fácil poder hacer un curso. El estándar de la atención plena es un curso de 8 semanas, que en realidad son 2 horas por semana durante 8 semanas, donde a uno les enseñan todas estas técnicas. Ahora hay cursos de 8 semanas que son tanto para padres y también cursos de 8 semanas que son para padres que tienen niños con otros tiempos. Entonces es cuestión de buscar, y yo ahí mando mi pequeño, es lo que hacemos un poco, lo que estamos interesados, porque en esta búsqueda la idea sí es lograr armar o sea, si uno tuviese que soñar, es armar un pool de muchos acompañantes terapéuticos que estén trabajando, desarrollando su ser, y que ese pool esté muy disponible, con solo levantar un teléfono tenés miles de acompañantes terapéuticos despiertos en su ser, como uno llama, no sé, un delivery, en el buen sentido, y esa persona vos sabés que tiene cierto trabajo personal que te puede ayudar, que en realidad es lo que proponía el modelo Sunrise. El modelo Sunrise lo que hablaba es, no necesitas, o sea, armate del conocimiento como padre, conocé a tu hijo y después formá a los demás, pero eso es un yunque, es un volquete también para muchas familias hoy. No podemos también poner esa carga y esa culpa que un padre tiene que encima formar a otros, ¿no? Sirve para un pequeño grupo, pero en realidad termina a veces siendo muy injusto o muy difícil, ¿no? Termina siendo un boomerang. Así que eso. Puedo, Inés, como, Hernán, nada, lo que vos adelante, preguntabas, Inés. no, decir simplemente esto, en esta pregunta que vos hacías de qué hacemos como papás, y yo, bueno, tengo la suerte de poder estar mucho tiempo con Germán, pero creo que lo fundamental, bueno, es lo que dice Cristian, esto de lo que a mí me pasó fue que dejé de sentir que necesitaba, quizás en una búsqueda interna, que necesitaba un montón de cosas que le pasaban a los demás, y entonces dejó de resultar que quizás estar con Germán, que es estar de otra forma, dejó de resultarme pesado, porque bueno, en esa búsqueda mía, interna, empecé a encontrar como el bienestar sin necesitar tanto. Entonces creo que bueno, que el camino también es de ese, ¿no? Más allá de que lo que él dice es cierto y que hace falta sostén y tiempo quizás de personas que estén para estar, para dar buena calidad de tiempo a los chicos, pero el trabajo sobre uno me parece que es fundamental. Bien, gracias Inés. Bueno, les recuerdo a todas y a todos que esto sigue la semana que viene, miércoles a las 18 horas. ¿Sí? Las preguntas que queden las hacemos el próximo miércoles, que vamos a tener a Vivi, vamos a tener, no sé si alguna de las dos Vivi que nos acompañan quieren hacer alguna apreciación para cerrar. Bueno, dale Hernán. Bueno, primero agradecer a los que hablaron hoy, hermosa charla, nutritiva como siempre. Y sí, decirles que, bueno, justamente hay un par de preguntas que tienen que ver con los temas que vamos a tratar el miércoles que viene a la misma hora. Tener en cuenta que va a hablar Verónica Martorello, que es la especialista en inclusión en la comunidad para las personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ahí va a hablar de la escuela seguramente, pero también de más, ¿no? Inclusión más allá de la escuela.
Y bueno, Vivi De Luca va a hablar sobre la percepción del espacio, y bueno, humildemente yo también quiero hablar un poco sobre el autismo dentro del modelo de la diversidad funcional, de los derechos y de la dignidad de las personas con autismo. Así que, bueno, ojalá tengamos la misma convocatoria que hoy, que fue increíble, así que agradecerles a todos y espero que se puedan conectar. Después vamos a subir esta charla a las redes también para que la tengan disponible y la puedan escuchar tranquilos los que se tuvieron que ir antes. Bueno, y creo que está todo dicho. Cualquier cosa, no sé, Hernán, vos decime. Creo que estamos cerrando, así la gente ya puede ir a preparar la comida y esas cosas. Gracias a todas, gracias Inés, gracias Germán, gracias Cristian, gracias Vivi ambas, ¿sí? Gracias a toda la gente que nos siguió, que fue mucha. Y bueno, las preguntas que quedan las hacemos la próxima. Nos vemos, ¿sí? ¿No? Muchas gracias. Chao. Antonieta, ahí se ven los nombres, ¿no? Están todos ahí, hay mucha gente conocida. Qué lindo, sí, sí. Mucha gratitud, hermosos los comentarios, Cristian, te voy contando, bueno, no, mientras vos hablabas, los comentarios hermosos. Hay todavía, porque compartiendo con la gente que está, ¿no? Hay 53 Sí, personas todavía en ahí. este momento, sí, sí, Porque claro. apenas empieza a hablar, ya se genera interés, ¿no? Así que Qué bueno, lindo. vamos saludando. Gracias por todo, sí, sí. Pero es difícil no tener esa visión de ver a la gente, ¿no? Es un desafío. Sí, una pena, pero justamente fue por el tema de la cantidad de inscriptos, que es el Ariel, mensaje. sí, si estás de acuerdo, ¿te parece? Sí. Me está consultando si ya puede cerrar la Claro. jornada de la grabación. Totalmente. Perfecto. Muchas gracias, Bueno, Ariel. Por muchas todo. gracias, felicidades por la Gracias. convocatoria, excelente todo, muchas gracias. Nos Muchas vemos la gracias. semana que viene. Adiós, nos vemos. Hasta luego.